Buenos días a todos de nuevo. Hoy es viernes 15 de octubre. Esta es nuestra sesión de algoritmo y programación grupo 2. Vamos a, permítanme compartir pantalla y comencemos a trabajar de una. Hoy vamos a trabajar en PyCharm y vamos a hacer una pequeña introducción a las interfaces gráficas de usuario. Entonces, lo que quiero hacer hoy es que aprendamos a crear una ventana, crear dónde dibujar en la ventana y pues que nos salgamos un poquito de las aplicaciones de consola, que pues las aplicaciones de consola son muy chéveres para uno comenzar, pero, pero pues ustedes saben que los computadores y usualmente las aplicaciones de los usuarios pues son mucho más agradables cuando hay una ventana de por medio o cuando estas ventanitas pues básicamente se conocen como interfaces gráficas y permiten ponerle a los usuarios botones, perillas, menús y un montón de acciones que hacen pues que manejar un programa que ustedes hagan sea un poquito más agradable. Entonces, vamos a hacer varias cosas. Voy a crear un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le voy a poner como nombre interfaces gráficas. Pongámosle una I mayúscula para distinguirlo. Interfaces gráficas. Y lo voy a crear en un nuevo ambiente virtual. ¿Para qué? Pues para poder instalar paquetes que no se mezclen con el sistema. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear un proyecto que se llama Interfaces Gráficas en un nuevo ambiente virtual. Entonces, utilizamos el mecanismo de realimentación para mí, que es el pulgar arriba, por favor. Por favor, cuéntenme cuándo el proyecto está creado. Yo los voy a esperar hasta que el proyecto con ambiente virtual esté creado. Listo, tenemos un proyecto creado. Si usted no está programando conmigo en esta sesión, entonces por favor coloque una crucecita roja para yo saber que no lo espero. Listo, muchas gracias. Bien, ya entonces la gran mayoría tiene el proyecto creado. Entonces, en este proyecto, mejor dicho, para utilizar interfaces gráficas, usualmente uno necesita paquetes adicionales que son específicos para eso, ¿cierto? Hay una gran cantidad de paquetes que hace eso, eso allá afuera está contaminado de un montón de posibles opciones. Nosotros, en el desarrollo de esta clase, como esto es un curso de programación 1, es un curso de programación donde estamos empezando a manejar varias herramientas, entonces vamos a usar el más fácil de todos. Y curiosamente, el más fácil de todos es el que tiene algunas herramientas que nos permiten hacer cosas como las que normalmente hacemos en clase. Entonces, en ese paquete, de hecho, ese paquete está creado encima de otro paquete mucho más complejo, que es de hecho uno de los mejores paquetes o de los que más me gusta a mí para crear estas aplicaciones, que se llama TCLTK. TCLTK es una herramienta en particular para desarrollar interfaces gráficas. eh, que nació en el sistema operativo Unix, pero pues ha migrado a otros sistemas operativos hace mucho tiempo. Tiene interfaz en Windows, tiene interfaz en Mac, o sea que es multisistema operativo, y tiene una interfaz para Python que se llama TKInter. Sin embargo, pues para poder manejar TKInter en su máxima expresión, necesitaríamos todavía entender muy bien los conceptos de programación orientada a objetos y programación orientada a eventos. La programación orientada a objetos será el motivo de nuestra clase, pues será tema de nuestra clase al final. Esos son los dos últimos capítulos de este curso. La programación orientada a eventos ni siquiera se maneja en esta clase y pues no existe ninguna clase en ingeniería eléctrica en donde la toquemos a nivel de pregrado.
Entonces, por esa razón, manejar TK-Inter desde este momento, pues se hace un poquito antipedagógico. Pero para eso existe, o el libro que nosotros usamos, viene con una versión del software, con una versión, eso es lo que se conoce con el nombre de un wrapper, o sea, alguien escribió un programa alrededor de ese TK-Inter que hace que manejarlo sea mucho más sencillo. Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, les cuento, simplemente es que entren a su buscador favorito y escriban así, Easy Graphics Python. Easy Graphics Python son básicamente las dos palabras que les van a permitir encontrar rápidamente el paquete del que les hablo. Easy, en inglés las letras EZ se usan frecuentemente para decir easy, porque suena lo mismo que la palabra easy, que significa fácil. Entonces algo así como Easy Graphics viene a traducir como gráficos fáciles. Y la palabra Python, para poder que la búsqueda sea inmediata, pues los lleva al sitio web easygraphics.org. Si ustedes entran al sitio web, pues van a reconocer una carátula de libro familiar, ¿ya? Y por acá, en el menú de la izquierda, pues está donde dice software. Ahí donde dice software, ustedes pueden presionar download y miren el archivo ahí. Lo que quiero que hagan, y si quieren me ponen cuidado primero, lo que quiero que hagan es simplemente que descarguen este archivo que se llama Easy Graphics 22 targz. Ese archivo lo pongan en la carpeta del proyecto. ¿Listos? Por favor, descarguen ese archivo y lo ponen en la carpeta del proyecto. Entonces yo le voy a decir download. A mí siempre me pregunta dónde guardarlo. Si, no, si ustedes están usando Chrome o alguno de esos navegadores que por defecto no les pregunta dónde guardarlo, entonces guárdenlo en la carpeta de descargas y luego va y lo corta y lo pega en la carpeta del proyecto. Yo le voy a decir cómo llamamos el proyecto, lo llamamos interfaces gráficas. Yo voy a llegar y lo voy a pegar ahí. ¿Listos? Eso fue todo lo que hice. Y miren que cuando termino de hacer eso, el archivo queda ahí, en la carpeta del proyecto. Ahí está metido. Entonces, cuando tengan el archivo guardado en la carpeta del proyecto, por favor me ponen un pulgar arriba para yo saber que sí. Lo que tienen que hacer por ahora es simplemente poner ese archivo en la misma carpeta donde está el proyecto y ya, no más. Profe, ¿me puede repetir los pasos? Esa, Mira, la, para la, eso. la, la versión reducida es que te bajes este archivo, Easy Graphics, y lo pongas en la carpeta del proyecto. La versión extendida es, depende de tu navegador. Hay navegadores que preguntan de una vez dónde, y pues si te pregunta, le dices de una vez dónde, como en mi caso. Y hay navegadores en donde eso no se puede, ¿cierto? Sino que ellos bajan directamente a una carpeta de descargas. Si ese es tu caso y estás usando un navegador de esos, entonces ve a la carpeta en donde lo descargó, lo cortas y luego vas y lo pegas a la carpeta del proyecto. Es más fácil hacerlo en el manejador de carpetas que aquí en PyCharm, obviamente, ¿no? Tú a un proyecto le puedes hacer, miren que un proyecto ustedes le pueden hacer clic derecho, bueno, no, por acá, en alguna parte dice abrir, eh, o bueno, sí, en el nombre del proyecto le hacen clic derecho y le dicen abrir en archivos, y pues les abre la carpeta en el manejador de carpetas pues, que ustedes tengan en Windows.
Por ejemplo, en mi caso me dice, mira, ahí está. Y me muestra los archivos que tengo ahí todo. Santiago, ¿tienes una pregunta? Profe, es que yo tengo un problema, o sea, no encuentro pues el lugar para descargar la carpeta en Google. ¿Quieres compartirme tu pantalla? Ok. Tú tienes que tener una carpeta en donde guardas los archivos, ¿cierto? O sea, los proyectos de PyCharm están guardados en algún lugar en tu sistema operativo, en tu sistema de archivos. Sí, profe, sino que ahorita estoy buscando pues acá en Google, pero no encuentro. O sea, pues, no sé, de pronto escribí mal. No, sube. Eso usualmente es el primer, eso usualmente es el primer enlace. Yo le di aquí. Ah, no. Easy Graphics. No, pero ahí, mira, lo que pasa es que como tienes el buscador en español, entonces él está pensando que escribiste mal. Pero cuando eso pasa, dice, se muestran los resultados y en realidad lo que te está mostrando es los resultados como si hubieras escrito Graphics Python. Entonces tienes que decirle ahí abajito donde dice buscar en cambio Easy Graphics Python. O sea, ahí te va a buscar Ah, lo que le pediste, no lo que le dio la gana. Y mire que ahí sale el primero. Yo no sé si fue con ustedes o con el otro grupo que tuve esta conversación acerca de, eh, yo mantengo mi buscador, que alguien me decía, pero ¿usted por qué le sale otras búsquedas cuando uno escribe en Google? Claro, acuérdense que Google es una herramienta de búsqueda personalizada, o sea, eso depende específicamente de en qué idioma lo tengan, de qué han buscado antes, de en qué región estén. Entonces yo mantengo mi buscador en inglés y eso hace que yo logre encontrar, pues no sé, creo que la mayoría de las búsquedas que tienen que ver con lo académico se hacen mucho más fácil en inglés que en español. ¿Listo, Santiago? profe, y listo, yo ahí después cojo esa misma carpeta y la pego simplemente. ¿Sí o qué, profe? Ese archivo Easy Graphics lo descargas en donde quieras descargarlo, pero lo debes pegar dentro de la carpeta. Perdón. Ok, profe. Profe, me ayudaría a solucionar un problemita que tengo, sino que... Señor, claro. Listo. Vuélveme a compartir entonces, porque habíamos Sí, terminado la compartida de pantalla. ok. Es aquí, profe. O sea, pues yo creo el archivo de Python, pero solamente se crea esta carpeta. O sea, no creas, porque yo miré ¿Por qué creo, no? profe, el No creo. proyecto, pero no aparece la carpetica que dice ven, yo no sé Sí, qué. claro, esa carpeta aparece cuando tú lo creas en un ambiente virtual, Es ¿cierto? que eso lo estaba tratando de hacer el otro día. O sea, es que no sé cómo se me desconfiguró, profe. O sea, yo Entonces, lo... si ¿Qué quieres, dice, profe? mira, la forma más fácil, ¿cierto? En vez de mostrarte la configuración de cómo arreglar este proyecto, simplemente ciérralo. Y si lo llamaste clase 4 o 5 por alguna razón, me imagino que tienes un sistema para numerarlos, se cierra el proyecto. Eso. Y mira que ahí llegas al nuevo, ¿cierto? Tienes una versión de PyCharm del 2020, entonces por eso Sí. es ligeramente diferente a la de nosotros. Dile nuevo proyecto, ahí donde dice nuevo proyecto. Entonces, cuando le dices nuevo proyecto, mira que acá, en esta parte, si ves que aquí, en este lado, te lo marco en rojo. ¿Sí ves ahí? Ujú, acá. Ahí se selecciona el intérprete, eso. Y ahí estás usando el existente y eso es lo que no puede pasar. Tienes que usar el nuevo. Ok. Profe, es que yo, ¿sabe por qué le puse ahí? Creo, porque cuando quise crear el proyecto, yo lo creaba, pero no me, o sea, acá este botoncito de crear no me funcionaba, se bloqueaba, digámoslo así. Cámbiale el nombre de Python Project por, no sé, si el otro lo llamamos este clase 45, llama este clase 45B, o como quieras, no sé. Profe, una pregunta, ¿uno cómo es para cambiar el nombre al que ya está creado? Porque es que escribís que interfaz es pues mal ortográficamente. Ajá, ya. Entonces, ah, eh,
dale crear, ¿cierto? Hay una, a ver, hay una forma, bueno, déjame terminar aquí, ya les muestro algo. Muy lento. Entonces, mira, ahí ya te está creando el ambiente virtual y ya cuando lo crea, ¿cierto? El proyecto clase 45B te va a quedar en la carpeta de proyectos con ese nombre, ¿cierto? Sí. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es instalar, descargarte ese archivo y ponerlo en esa carpeta. Mira que ahí ya te creó clase y si vas aquí al cosito que tiene cerrado, eso, jálalo ahí y Así ahí se ya ves creó. que tienes la carpeta BNB, ¿listo? Listo, profe. Bien. Lo que pasaba era que tenías por defecto puesto ambiente existente, ¿cierto? Yo no recuerdo, renombrar un proyecto no es sencillo. Renombrar un proyecto no es sencillo porque está amarrado a varias cosas. Profe, sería que si uno sale por carpetas, pues, Espérate, y la cambio para allá. exacto, lo que te iba a decir era, lo más fácil, ¿cierto? Es abrir el archivo en files, ¿cierto? Encuéntralo en files, aquí no. Lo más fácil es abrir es abrirlo en files. Y cuando lo abres aquí, pues vas a las carpetas donde tienes todos los proyectos y ahí tienes una carpeta. Entonces lo que haces es que vienes a PyCharm y mira, no, en esta versión hay un rename project. Eso es nuevo, yo creo que eso es del 2020 o 2021. Entonces, más fácil, sin salirte de PyCharm, vienes acá y le dices rename project. Y si no tienes esta versión de PyCharm, entonces sí tienes que hacer eso, ir a la carpeta y cambiarle el nombre a la carpeta y volverlo a abrir. Pero aquí como que ya no se escucharon y entra el nuevo nombre del proyecto y ahí te deja cambiarle el nombre del proyecto. Ahora bien, todo se puede configurar. Por ejemplo, si ustedes llegan a abrir un proyecto sin ambiente virtual y luego quieren ponerle un ambiente virtual, entonces pueden abrir Settings e ir aquí a donde dice Project Interpreter. Y donde dice Project Interpreter, seleccionar uno, ¿cierto? Uy, de hecho no sé por qué no tengo Project Interpreter. Sí, ahí está. Entonces mira que tengo un intérprete de proyector un intérprete de proyecto que es Python 3.8 porque esa es mi última versión y está metida en la carpeta VNB del proyecto Interfaces Gráficas. Entonces ahí está completo. Y ahí tengo el paquete que me acabé de descargar de la página oficial de internet, de donde estaba buscando el Bueno, vuelvo y pregunto, pulgares arriba, ¿cuántos tienen ya el archivo Easy Graphics tarjeta en la carpeta correcta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es instalarlo. Y de nuevo, también hay varias maneras de instalarlo. La manera más fácil, de hecho, la que yo encuentro más fácil, y yo siempre voy a encontrar más fácil las maneras de terminal que las maneras de interfaz gráfica, es simplemente escribir un comando en la consola. Entonces, lo que yo hago es que estando en el proyecto, abro la terminal que está aquí abajo. Y acuérdense de abrir la terminal y no el PowerShell. Entonces, si ustedes en Windows tienen que venir acá y cambiarse de donde dice PS, PowerShell, a donde dice Command Prompt, Command Line, Terminal, o no sé qué salga en el caso de cada sistema operativo. En algunos dice Terminal, en otros dice Command Prompt, en otros dice Command Line, en otros dice CMD. Y se cambian ahí y obtienen una terminal que tiene esto acá, que dice VNV.
y así se dan cuenta que están puestos en el proyecto de interfaz gráfica y que están utilizando esa versión de Python, la versión de Python del ambiente virtual. Entonces, por favor, con el pulgar arriba también déjenme saber cuándo han logrado llegar hasta ahí. ¿Listos? Entonces, ya que estamos en la terminal, el manejador de paquetes de Python se llama pip. Y como ustedes usan la versión 3 de Python y no la versión 2, pues entonces es pip3. Entonces, ustedes llaman al manejador de versiones de Python que se llama pip3, le dan el comando install, y le dicen qué archivo van a instalar. Con que escriban EZ y presionen la tecla Tab, ya él se autocompleta. Porque encuentra que ese es el archivo que está ahí en esa misma carpeta. Para eso fue que lo pusimos en la misma carpeta, para que fuera muy fácil encontrarlo. Entonces miren ese comando, pip3, instalar, EasyGraphics, y presionan entrar, y él lo instala, y sale el aviso. Instalación exitosa. El paquete EasyGraphics 2.2 fue exitosamente instalado. Profe, qué pena. Es que como tenía problemas de conexión, apenas puedo como conectarme. Y entonces, no sé si me puede poner en contexto qué están haciendo, qué es lo que está haciendo. Estamos siguiendo un tutorial, pero pues por ahora te puedo decir, si quieres tener en cuenta estas tres cosas. Uno, creamos un proyecto nuevo con un ambiente virtual. Eso lo sabes hacer, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, crea un ambiente nuevo con un ambiente virtual. Luego, entra a esta página. La buscamos en Google como Easy Graphics Python. Y te bajas este archivo y pones este archivo en la misma carpeta del proyecto que acabas de crear. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Y luego ejecutas este comando. No ejecuten el que dice Windows porque el que dice Windows está asumiendo otras cosas. Ejecuten este comando. pip3 instalar EasyGraphics en la terminal, no en el PowerShell. Ya también ustedes saben distinguir entre terminal y PowerShell. Listo, profe. Va a hacerlo y le voy diciendo si tengo problema. Dale. Entonces, por favor, pulgar arriba a todos los que ya lograron instalarlo y les salió el aviso de que estás exitosamente instalado. Genial, ya tengo uno. Mire que las instrucciones son muy fáciles, lo estoy haciendo ultra despacio, es para que todos me sigan. Pero, por ejemplo, yo ya debería poder decirles, creen un proyecto con ambiente virtual o creen un proyecto con intérprete de sistema, y eso ustedes ya lo deben poder hacer sin pensar. Vayan a la carpeta del archivo, eso también, del proyecto, eso también lo tienen que poder hacer. Pongan un archivo en esa carpeta, pues ya todo eso debe ser mecánico. Y ya también saben distinguir entre un PowerShell y la terminal. Acuérdense que ustedes, pues yo no sé, de hecho yo no sé si PyCharm en alguna parte tenga esa configuración y les permita cambiar que abren por defecto. En alguna parte de decir abrir por defecto la terminal y no el PowerShell. Profe, a mí me sale error. Ay, Dios. ¿Quieres mostrar? Profe, ¿de dónde lo voy a compartir? Yo nunca he compartido acá. Dime. ¿Cómo hago para compartir acá en Zoom? Nunca he Donde dice compartido. compartir pantalla, yo no sé si tengas tu Zoom en inglés, en español, se dice, es un botón verde que dice compartir pantalla o share screen. Sí, dice share screen. Ok, listo. Entonces, ahí donde dice share screen, presionas y luego te sale un menú de qué quieres compartir. Comparte todo el escritorio. Usualmente es mejor compartir la pantalla completa o el escritorio completo que una sola aplicación. Por ejemplo, ahí compartiste la aplicación de PyCharm, digamos, not matching distribution found for Easy Graphics. Sí, claro, es que mira que escribiste solo Easy Graphics. Escribe pip3, espacio, install, espacio. Y escribe solo la Z, ahí presiona la tecla Tab para que se autocomplete.
el tabulador. ¿No sale nada? Presionaste Enter. No. Uy, ahí instalaste otra cosa. Presionaste Enter, no tabulador. ¿Sabes cuál es la tecla tabulador? La que está encima de la que dice bloquear mayúsculas o caps locks. Si quieres, espera que eso instale. Eso, pues, no estorba, tranquilo. O sea, ya tiene que terminar, ya tiene que dejarlo. Ven, pero mientras tanto, hazme un favor. Confirmemos que si has bajado el archivo, abre este menú. Mira, el archivo está ahí, exacto. Entonces, el archivo estaba bien puesto. Para que no vaya a dañar el sistema, déjalo que termine de instalar lo que sea que estás instalando. Y ya te digo qué hacer, ¿ok? Instalaste un montón de cosas. Entonces, ese paquete EZ que tiene un montón de dependencias, entonces las estoy instalando todas. Ah, Profe, ¿me puede recordar cuál es el comando que tengo está en la que página, o sea, mira la misma página de donde bajaste. Sí, pero es que ahí hay varios. Y usted Sí, había dicho, Jackson, yo dije, el que dice Linux, actúen como si estuvieran en Linux porque el de Windows está suponiendo que tienen una distribución que se llama Anaconda y eso no es cierto. Pero asegúrate que estás en una terminal y no en un PowerShell y dices pip3, instalar y el nombre del archivo completo. Que miren que el compañero no puso el nombre del archivo completo, sino que puso solo una parte y por eso le está instalando lo que no es. Oye, Luis, no, ¿sabes qué? Hazle clic a la terminal, hazle clic ahí donde... no. Cuando digo clic a la terminal, es clic en algún espacio en blanco de la terminal para que... O sea, bueno, eso. Listo, por ahí. Y presiona control C. Eso. Ah, a mí también me salió error. para sanear tu ambiente, vamos a hacer una cosa. Dile... ah, O sea, para no mandarte a rehacer todo el ambiente virtual, hagamos una prueba a ver si soy capaz de solucionarlo. Ah, aunque no me preguntes mucho por qué, ¿cierto? Escribe lo que voy a decir. Bueno, más bien hagamos una cosa. Dame control de tu máquina. Listo. Ok. Ah, ok. No se puede así. Ah, entonces,
El problema de estar en Windows. Mm, Déjame, yo miro cómo se hace eso en Windows. Ya ven por qué yo los molesto tanto con que tienen que ponerse, o sea, si las letras son estas, ¿cierto? Si son 3 letras y le dicen que son esas 3 letras, pues tienen que poner mucho cuidado que sean esas 3 letras. Lo único que le pasó al compañero es que en vez de escribir Easy Graphics-2.2.tar.cz, escribí solamente Easy Graphics. Y por eso estamos aquí. Eso es todo. Ah, ya entiendo por qué no funciona. Ok. Ok. O sea que reversó la... Bien. Listo. No me pongan cuidado. El internet está re lento y yo llevo un rato haciendo clic acá y como que el computador de Luis no me recibe el comando. Esperemos. Ahora le hizo clic un montón de veces, entonces va a aparecer y desaparecer. Bueno, ahí ya te entrego el control. Voy a quitar el control y entonces vuelve y presiona terminal, Luis, por favor. Eso. Ahora vamos a volverlo a escribir, a ver qué pasa. Escribe pip3. Instalar, eso, install. Y ahí escribe solo la letra E y la letra Z. Y para que no tengas que escribirlo todo, presiona la tecla tabulador o la tecla tab. Eso, si ves que lo controla. Y ahí ya ahora mira que la diferencia es que ahí tienes el archivo escrito completo. Entonces él ya sabe por qué archivo va. Tú le cambias una letrica y ya no es ese archivo, ya es otro. Entonces dale enter. Y ahora sí comenzó a instalar y ahora sí te dijo que instaló exitosamente. Listo. Genial. Gracias, profe. Vámonos para el otro. ¿Cuál es el otro chico que tenía problemas? Sí, pero es que no sé si ¿Quieren me compartir pantalla? paso o qué es lo que, o qué es lo que, Bueno, compárteme tu pantalla y miramos. espere, dice que no encuentra el archivo en el directorio, Bueno, miremos. pero Hay ya dos lo, opciones. O sea, cuando no encuentra el archivo en el directorio es porque el archivo no está en el directorio. Entonces, por eso no sé, por eso le está diciendo, no sé si me falta un paso, no sé cómo, no, miremos, muéstrame. O sea, entonces vamos a demostrar si lo que vamos a mirar es si lo pusiste en el directorio que es. Uy, uy, uy. Bueno, ¿qué tienes aquí abierto? No, cierra todo eso. Cierra donde dice External Libraries. Eso, sí, donde dice External Libraries. Ciérralo ahí, completo. Y abre donde dice Interfaces Gráficas, arriba. Eso. Entonces, claro, mira, el archivo no está ahí. cómo hago para, El archivo no está en ese proyecto. ¿En dónde lo pusiste? profe, yo lo descargué, Y no está descargado. descargas, Por eso, entonces, sí, claro, pues tienes que ir a descargas, donde sea que lo hayas descargado. sí, acá está. Control, clic derecho, cortar. Uy, yo no sé ustedes cómo hacen para sobrevivir sin ver las extensiones de los archivos. Solo dice Copiar. copiar, no lo puedes cortar. ¿Para qué lo vas a dejar ahí? Bueno, cópialo, ya. Y entonces Eh, ahorita, ¿dónde tienes la carpeta con los archivos de PyCharm? Me imagino que eso está en usuarios. Tú estás en la universidad, usuario TP. profe, no, yo tengo un computador Es totalmente. verdad, listo. Interfaces gráficas, eso ahí, tun. Y de ahí le haces clic derecho y le dices pegar. Listo. Si quieres y si me aceptas la recomendación, creo que, o sea, si la memoria no me falla, entra aquí donde dice vista, en las carpetas. ¿Lo ves donde te marqué? Sí, profe, ahí ya le di, pues vean.
Eso. Y mira que aquí donde dice extensiones de nombre de archivo, Mm, márcale, ya te muestro, o sea, márcale esto, dale ahí, tan, habilite este. Prun, ya. eso. Y mire que ahorita los archivos mágicamente ahora sí tienen la extensión y eso te permite controlar y esa es mi recomendación para todos. O sea, ustedes estar ocultando las extensiones básicamente no tiene sentido porque pues eso no les permite saber ustedes qué tipo de archivo están manejando. Entonces, siempre vean el nombre completo del archivo. Listo, ya te puedes ir para PyChart y ahora sí el archivo está ahí, en tu librería. Entonces, ahora donde estás ahí parado, repite el procedimiento. Ya la terminal y verás, te muestro otro truco. Bueno, acá. Eso. Entonces, borra esas, bueno, sí, eso. Ahí presiona la flecha arriba. Presiona otra vez. Ah, es que yo estaba Sí, intentando sí, borrarlo, pero presiona la flecha arriba una vez. Presiona la otra vez. Eso, mire que ahí ya le volvió a salir el comando que usted había digitado antes. sí. Entonces, ese comando ya debería funcionar. Entonces, presiona Enter. Y ahora te dice que está instalando y ya te dijo que instaló exitosamente. Entonces, lo único era que no habías puesto Y el esto que, archivo. esa advertencia que sale ahí, es que, Ah, estás usando una versión anterior de pip, ¿cierto? entonces ahí que pues no tiene uno problema. No, simplemente estás usando. Mira, a mí también me sale. O sea, la 21.3 está disponible y estoy usando la 21.1. Ah, listo. Sino Gracias, profe. que, sino que yo prefiero siempre usar la versión que instala por defecto el sistema operativo. Entonces yo por eso la dejo. Listo, profe. Aunque se puede actualizar, ¿cierto? Se puede decir pip3, ¿cómo es que es pip? Actualizar, entonces pip3 update. Pip, ya les muestro, es curioso. Sí, claro, se puede decir pip3, instalar el nombre del paquete, o sea, pip, y actualizarlo. Así, tron, y lo actualiza, pero pues, no sé si descargaría 1 giga y pues no necesitamos eso en este momento. Si ustedes buscan, pues en internet, en Google, escribir pip3 instalar, pip3 actualizar, pip3, les va mostrando todos esos comandos uno por uno. Pero bueno, llevamos 50 minutos y lo único que hemos hecho es instalar el paquete. Bien, chicos, ¿cómo vamos? Por favor, pulgares arriba a todos los que ya exitosamente instalaron el paquete. Miren que este es un proceso que si les pareció maluco, por favor, repítanlo, repítanlo, repítanlo. Porque de ahora en adelante yo solamente les voy a decir, instalen tal paquete y los deben hacer en 30 segundos, porque no podemos, pues, lo que se demore bajar el archivo e instalarlo. Ahora bien, muchas Yo, veces el yo archivo vi dice que que, hola, con esta extensión, con este archivo, era que hacían como un ejercicio de esos de final de capítulo, el capítulo 4. Y pues yo intenté y sí, no me funcionó. Era porque no lo tenía o qué. pero pues necesitaría más contexto para poder contestarte esa pregunta. O sea, ¿no te funcionó que no veías el nombre, el nombre completo? No, no, me aparecía que como esa librería como que no existe o algo así. Sí, pues habría que Era mirar. como que era sacar una gráfica de un seno, me parece que era. Era sacar pero pues la gráfica del seno y la gráfica del coseno, la idea era hacerlas con Matplotlib, ¿no? Que es la herramienta que habíamos visto en clase. Y con Matplotlib, por ejemplo, la gráfica de ese seno con Matplotlib son 3 líneas de código. Y el tablero de ajedrez con Matplotlib son 4. O sea, el tablero de ajedrez era más largo. Entonces, pues de hecho, no sé si lo tengo ¿dónde tengo eso? Así, no
No les voy a mostrar el código todavía, pero les puedo mostrar el resultado. Eso. Entonces, miren, el tablero de ajedrez queda como así, ¿cierto? Y les cuento, obviamente el tablero de ajedrez está en el capítulo 4, que es de los ciclos for. O sea que la idea con el tablero de ajedrez era hacer una gráfica en Matplotlib usando un ciclo for. Y como les digo, son 4 líneas de código las que generan ese tablero. Pero bueno, eso es harina de otro costal en este momento. Entonces, me vuelven por favor a contar con el pulgar arriba si todos ya lograron ver el exitoso instalado, que hasta ahorita solamente iba al 60% del salón. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, pues para comentarle que sí me aparece que está instalado exitosamente, pero igual me aparece un aviso de advertencia al final. El mismo de ahorita, que tienes una versión anterior. Yo creo, Pues porque mire, dice versión 21.3 y es bailable, pues no sé qué significa. available, es disponible. Ah, O sea, mejor dicho, siempre que vean un aviso de advertencia, a ver, las advertencias no son errores, para empezar, pero siempre que vean un aviso de advertencia o un error, lo primero que hay que hacer es leerlo, ¿cierto? Es leerlo y ver qué dice completo. En el caso específico de esa advertencia, que es la que el compañero dijo, lo que la advertencia dice es, usted está usando la versión 2.21 y la 2.23 está disponible. O sea, como quien dice, actualícelo si quiere. Y lo que le dije al compañero es, en este momento no queremos actualizar. gracias. Listo. Bien, entonces, ya que por fin logramos hacer eso, entonces ahora sí, ya nos vamos a olvidar pues de la instalación y como les contaba, si esto les parece, pues si no se les da natural, entonces por favor repítanlo varias veces hasta que vean qué es lo natural del asunto, ¿cierto? O sea, mejor dicho, cree varios proyectos hasta que para usted sea natural hacer esto, porque de ahora en adelante no podemos gastar todo este tiempo instalando un paquete, ¿cierto? Ustedes tienen que saberlo instalar relativamente rápido. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo, un archivo de Python, lo voy a llamar ejemplo GUI 01 y listo. Y voy a escribir aquí módulo de ejemplo para crear ventanas. Entonces este va a ser nuestro primer módulo. Entonces, si quieren, primero me miran y luego les doy un minuto para que reproduzcan el texto. Para crear ventanas, básicamente lo que vamos a usar es ese paquete Easy Graphics. Entonces, lo único que tengo que hacer es importar Easy Graphics. Mire que como ya está instalado, entonces PyCharm me lo sugiere. Mi sugerencia de nuevo es que acepten la sugerencia en vez de digitarlo todo para poder minimizar la probabilidad de que cometan un error de ortografía. Y para no tener que escribir todo eso siempre, le voy a poner un seudónimo, EZG, para poderlo hacer más cortico. Así como hacemos con otros módulos a los que les ponemos un seudónimo para poder escribirlos más corto. Entonces, de ese paquete, lo que yo necesito es la capacidad de crear ventanas. Entonces voy a decir, mire, créame una ventana. Entonces le digo, ventana es igual. Y en el módulo Easy Graphics hay de hecho una característica, bueno, eso se llama una clase, por ahora no importa eso, ¿cierto? Pero hay algo que se llama Graphics Window y como es una función en particular, entonces me toca abrir y cerrar paréntesis. Entonces siempre, a pesar de que no voy a poner nada ahí adentro, voy a abrir y cerrar paréntesis. Sin embargo, mire que él sugiere algo, él está sugiriendo ancho y alto de la ventana. Por defecto, si no le pongo nada, van a ser 400 por 400. Pero ustedes pueden ponerle un valor, por ejemplo, la quiero de 800 de ancho por 600 de alto. Ese es el número de píxeles que va a tener el tamaño de la ventana. En la referencia, y de aquí para adelante,
o sea, después de haberles visto eso, ustedes tienen que ir a la página de la referencia, o sea, en la página de Easy Graphics, de donde se bajaron el archivo, existe el menú de download, pero también está el menú de la versión .2 del user guide, la versión, o sea, la guía del usuario y la referencia. Por ejemplo, estamos usando Graphics Window. Entonces aquí en Graphics Window usted entra y están todos los posibles métodos que se pueden utilizar. O sea, esto es básicamente todo lo que esta función tiene. Entonces, cada vez que usted necesite algo, pues usted viene y la busca, ¿cierto? Entonces, bueno, con una salvedad, ¿no? Ellos tienen publicada la referencia para la versión 2.0 y estamos usando la versión 2.2. O sea que puede haber ligera diferencia porque no tienen publicada la 2.2 exactamente. Pues igual, ese es el problema pues de estos cosas que no son del sistema de Python como tal, sino que son de terceros. Pero bueno, una vez están ahí, ¿cierto? Lo que les puedo decir es que ustedes pueden usar todas las funciones que están en este lado. Una forma de explorarlas es simplemente venir a una línea nueva y decir ventana y colocar un punto. Y eso básicamente me va a mostrar cuántas opciones tengo. Por ejemplo, tengo una función que se llama esperar, una que se llama pausar, una que se llama poner título. Ah, esa la quiero usar. ¿Y qué título quiero? Entonces, voy a colocarle como título Hola Mundo de las Ventanas. ¿Listos? Entonces, miren el programita que hice. Es un programita de 2 líneas de código que crea una ventana de 800 por 600 y le pone un título a esa ventana. Lo voy a correr. Y cuando el programa corre, como que trata de abrir la ventana, pero él mismo la vuelve y la cierra. ¿Cierto? O sea, eso es lo que pasa. Claro, él trata de abrir la ventana, aquí la abre, le pone un título y el programa termina. Y cuando el programa termina, pues obviamente cierra la ventana. Entonces yo le tengo que decir al programa que no termine. ¿Cómo? Ah, yo también ya vi por ahí que hay una función que se llama esperar. Entonces voy a esperar. Entonces ahora simplemente abro y miren que ahora tengo la ventana ahí puesta, ¿cierto? Entonces tengo una ventana que tiene 800 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto y luego esta función esperar de la línea 12 lo que hace es que no me deja terminar el programa para que la ventana no se cierre, sino hasta cuando yo presione cerrar. Entonces, ahora sí, por favor, pulgar arriba cuando usted, con estas 4 líneas de código que acabamos de escribir, sea capaz de ver la ventana. Listo, chicos. Entonces lo que voy a hacer ahora, pues obviamente como yo he hecho esto tantas veces, me sé algunas funciones de memoria. En realidad no hay que memorizar nada. Todo está en la referencia. Entonces ustedes vienen acá, ¿cierto? Y ahí en la referencia pueden ver específicamente cuáles son las funciones o las pueden explorar con el operador punto, ¿cierto? Entonces, aquí en la mitad, miren que
sea, este pedazo que está aquí es crear la ventana. Entonces, aquí en la mitad voy a hacer más cosas. Cuando yo creo la ventana es un espacio en blanco que está ahí. Entonces, lo que yo quiero es poder acceder a lo que se llama el lienzo, o sea, en donde yo pueda dibujar o pintar. Entonces, para poder acceder al lienzo, lo que voy a hacer simplemente es decirle que tengo un lienzo que es igual a ventana, o sea, sáquelo de la ventana y adivinen, la palabra en inglés para lienzo es literal, canvas. Entonces le voy a decir eso, esto crea lienzo, crear un lienzo en la ventana donde se pueda dibujar. Entonces eso se hace tan simple como canvas. Pues hasta ahora no hay ningún cambio. Sin embargo, si usted viene a la referencia, miren que ya usted tiene un objeto de la clase Canvas, ¿cierto? Graphic Canvas, y aquí está todo lo que se puede hacer. Entonces, lo primero que Canvas me dice es, de ahora en adelante, acuérdese que su ventana, ¿cierto? Si usted cree una ventana de 800 por 600, entonces los píxeles están numerados en el eje de las X desde 0 hasta 799 y en el eje de las Y desde 0 hasta 599. ¿Listos? O sea, ese es el sistema de coordenadas del lienzo, siendo la posición 0, 0 la esquina superior izquierda. El eje de las X avanza hacia la derecha, el eje de las Y avanza hacia abajo. Entonces, ¿está claro cómo es el sistema de coordenadas? Sí, profe. Excelente. Entonces, ya dado el sistema de coordenadas, podemos, como les digo, yo porque me la sé de memoria voy a empezar a hacer cosas, pero pues ustedes siempre tendrán que hacerse la pregunta, ve, quiero dibujar tal cosa. Entonces van y miran la referencia a ver si hay algo que les sirve. Por ejemplo, ¿cierto? Yo quiero dibujar un rectángulo, ¿cierto? Dibujar figuras geométricas. Entonces yo me la sé de memoria, entonces voy a decirle, mire, en ese lienzo coloque un rectángulo. Entonces el comando es dibujar y mire todo lo que se puede dibujar. Voy a dibujar un rectángulo y el rectángulo me pide en dónde lo quiere dibujar, X y Y cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. Entonces le voy a decir al rectángulo que lo ponga en el píxel, a ver si tengo 800 píxeles, le voy a decir que lo ponga en el píxel 200 y si tengo 600 píxeles le voy a decir que lo ponga en el píxel 200 y le voy a pedir que tenga 300 píxeles de ancho y de alto, o sea que eso es realmente un cuadrado lo que estoy dibujando. Y bueno, lo hice más tiradito a la izquierda. Miren cómo lo pueden centrar, ¿cierto? Si usted tienen 800 píxeles de para allá menos 300 píxeles, pues entonces van a tener 500 píxeles en total, ¿no? Entonces, si los 500 píxeles disponibles en total los reparten al lado y lado, voy a poner el eje de las X en 250. Y si hago eso, ahora el rectángulo me sale centrado. Entonces, miren que inclusive la referencia viene con un ejemplo. ¿Qué les parece si tratamos de duplicar ese ejemplo de alguna manera? Entonces, necesitamos un cuadrado que es la casa. Ese cuadrado, de hecho, necesitábamos saberlo, bueno, por ahora es pintado de rojo, todo, ¿cierto? Entonces, como lo necesitaba pintado de rojo, entonces hay varios comandos para eso. Entonces, yo le puedo decir lienzo, punto, hay un comando que se llama, todos los que empiezan por set, lo que hacen es poner una propiedad. Entonces, por ejemplo, las propiedades fill, outline y color tienen que ver con el color. Entonces, si yo le selecciono el color y le digo que lo quiero rojo, pues entonces cuando eso grafique, me va a dibujar un cuadrado totalmente rojo. ¿Listos? Entonces, ahorita para poder seguir lo que está en la guía, voy a hacer un lienzo, le voy a decir que lo pinte de color verde,
y en ese lienzo de color verde ahorita dibuje un rectángulo. Y miren, ese rectángulo que voy a dibujar, entonces, pues obviamente ustedes tienen que empezar a hacer sus cálculos. Si los cálculos en la mente no son tan fáciles, entonces los pueden hacer en una hoja de papel. Y pues usted piensa, a ver, por ejemplo, en el eje de las Y, en el eje de las X quiero empezar en 0, y en el eje de las Y, aquí digo que empiezo en 200, voy hasta 500, o sea que quiero empezar en 500. Y me voy a hacer en el eje de las X los 800 píxeles que tengo y 100 píxeles que tengo disponibles en el eje de las Y. Entonces, si grafico eso, ahora tengo el cuadrado, ¿cierto? Con el respectivo césped. Ya. Entonces fue relativamente fácil hacer eso, ¿no? Ahora necesito hacerle una puerta a esta vaina. Entonces acuérdense, miren cómo va a funcionar el asunto. Acuérdense que por acá están sus coordenadas 0, 0. Este es el origen. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Y pues ya habíamos definido que este señor es la coordenada 250,200. Ya habíamos definido, por ejemplo, que este señor es la coordenada 0,500. Entonces, si necesito una puerta acá, por ejemplo, ¿en qué coordenada la dibujo? ¿Y de qué ancho lo hago? También sé que desde acá hasta acá hay 300 píxeles y también sé que desde acá hasta acá hay 300 píxeles. Entonces miren que esta es la coordenada en Y, esta es la coordenada en Y200 y esta es la coordenada en Y500. Entonces, ¿les parece bien si aquí empezamos, por ejemplo, en la coordenada Y300, ¿cierto? Y le decimos que tiene, si empiezo en 300, tengo que decirle que tiene exactamente 200 píxeles de para abajo, para que de 300 llegue exactamente hasta 500. Y si esto va hasta 250 y tiene 300 más, entonces, ¿les parece si colocamos 150 más, o sea, 400 y le damos 100 píxeles de ancho? ¿Listo? O sea que vamos a empezar un rectángulo blanco en 400, 300 con 100, 200. 400, 300, 100, 200. ¿Sí será que me acuerdo de eso? Miremos. Bueno, quitamos esa ventana para dejarlo ahí. Y no me tengo que acordar. Ahí está. Entonces le digo lienzo.setColor white para hacer la puerta blanca. Y luego digo lienzo.dibujar rectángulo y lo voy a dibujar en la coordenada 400, 300 y le voy a dar 100 de ancho y 200 de largo. Listo. Miremos a ver eso qué hace. Sí, en efecto, me hizo la puerta, miremos, me hizo la puerta más o menos como la predí. Casi le pego. Ahí está. Y la figura de referencia tiene un techo, la puerta ahí le pusieron, le hicieron otros adornitos. Yo quiero, para pasar a otro ejemplo rápidamente, voy solamente a hacer el techo negro. Entonces el techo negro es un triángulo, ¿no? Entonces, para hacer triángulos, yo vengo y miro que habrá en la referencia para hacer triángulos. Y entonces dibujo líneas, dibujo óvalos, dibujo puntos, dibujo rectángulos. No hay un triángulo. Un momento. Hay un polígono, ¿cierto? Hay un polígono. Y entonces en el polígono me dice, mire, vea, usted puede dibujar un polígono metiéndole la secuencia XY, XY, XY. O sea, comienzo dibujando 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces le tengo que dar las coordenadas sin ir a repetir la del último, ¿no?
Entonces simplemente necesito darle las coordenadas XY, 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 y de esa manera puedo dibujar un polígono. Ah, chévere. Entonces, volvamos a hacer la anotación acá. Entonces, ¿cómo quiero dibujar mi polígono? Entonces, para dibujar el polígono voy a hacer lo mismo. Este de acá es mi coordenada Y, este es mi eje de las X. Este es el origen, o sea que es la coordenada 0, 0. Yo ya sé que este punto que tengo acá es la coordenada 250,200, ¿ya? Yo sé que este punto que tengo acá lo puedo calcular. En la Y es la misma, pero en la X es 250 más 300, o sea que es 550,200. Esa es la coordenada. Y para dibujar el techo que yo quiero, probablemente quiero dibujar algo que pase aquí así, que pase aquí así y que venga aquí así, ¿cierto? Bueno, inclusive lo puedo dibujar no exactamente como está en el libro, sino que puedo hacer uno de estos. Trun, trun, trun y trun. Para hacer ese polígono, ¿cuántos puntos necesito? Necesito el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, ¿ya? Entonces, empecemos en P1. ¿Qué coordenadas le darían a P1? Ayúdenme. ¿Qué coordenadas le darían? Si este es P1, dibujémoslo así. Este es P2, o sea que este es P3, o sea que este es P4. Entonces, ¿qué coordenadas le darían a P1? Yo ya me sé las coordenadas Y de P1. La coordenada Y es 200. Y de P2, la coordenada Y es 200. Entonces puedo, por ejemplo, hacerlo de la siguiente manera. 100 píxeles menos que esto sería 150 y 100 píxeles más que esto sería 650. Y luego, ¿cuántos píxeles quiero de alto? Entonces, las coordenadas para P3, ¿cuáles serían? Pues si esto está en la coordenada 200, pongámoslo en la coordenada 100. Y para P4 lo mismo, la coordenada de Y es 100. Ahora, la coordenada de X, la coordenada de X, ¿qué les parece si es el punto medio entre este y este? Este está entre 550 y 650, entonces pongámoslo en 600. Y este está entre 150 y 250, pongámoslo en 200. Y ahí están mis cuatro puntos. ¿Ya? O sea, son decisiones que usted toma, estamos dibujando arbitrariamente, no es que haya una secuencia, ¿cierto? Yo simplemente estoy viendo que los puntos tengan sentido. Y entonces voy a decir, mire, para el otro, lienzo punto dibujar, y le voy a pedir esta vez un polígono, o un polígono. Y ese polígono, ahora me está pidiendo las coordenadas, entonces las voy a meter, mire, 150,200, ese es X1. Luego, 650,200, ese es X2. Luego, 600,100, ese es X3. Y luego, 200,100, ese es X4. Entonces, eso es P4, perdón, eso es cada uno de los puntos. Ahora le tengo que dar un color. Entonces, lienzo.setColor, le voy a decir que es black. Voy a quitar esto y miremos a ver cómo me sale, ¿no? Verdad que debí haber dejado las cositas para ver si más o menos le pegábamos, pero sí, miren, ese es básicamente el techo. Bueno, miremos el color. ¿Qué les parece si le ponemos un adorno de Navidad, ¿cierto? O algo y hacemos un bordo diferente? Entonces resulta que la función de color también se puede llamar con estas otras dos funciones. Outline, le puedo decir que, mire, quiero el outline azul, ¿cierto? Y luego, y el relleno, lienzo.setFill. Entonces, con estas dos le doy el bordo y el relleno. Y el relleno lo puedo poner, no sé, pongámoslo yellow. Entonces, lo corro. Y acá, básicamente, tengo un bordo del color azul, que no se ve mucho porque está delgadito, y un relleno amarillo. Entonces, para cambiar eso, también lo que puedo hacer, y eso básicamente lo que les va a mostrar es que yo puedo prácticamente cambiar casi toda propiedad, o sea, toda propiedad que a ustedes se les ocurra, lo más probable es que hay forma de cambiarla. Entonces, antes de eso, ustedes dicen lienzo.set line width, de qué ancho quiero las líneas, las quiero de 5 píxeles, y corramos este programa a ver qué pasa. Entonces ahorita tengo un dibujo mucho más grande.
Entonces, obviamente, pues, es un ejemplo muy básico para que ustedes vean lo fácil que es dibujar cosas. Yo podría circunscribir una circunferencia, por ejemplo, pongámosle un adorno a esto, ¿ya? Y el adorno por aquí, digámosle lienzo punto dibujar óvalo. Y le voy a dar exactamente las mismas coordenadas de este rectángulo. Pero esta vez le voy a decir que no quiero un color. O sea, simplemente le voy a decir bueno, que el outline es negro. Y le voy a decir que el lienzo punto set fill es none. No quiero un color de relleno. Y si corro este programa, entonces pues ahí me sale el adorno, ¿cierto? Pues no le puse un color de relleno. Como no le puse un color de relleno, solamente dibujo la circunferencia negra. Listos. Los voy a esperar hasta ahí, básicamente para que me digan cómo les va con... Si tienen errores de compilación, si sale algún error raro. Bueno, terminemos entonces la ventana. Bajemos un poquito el tamaño de la letra para que quepa todo. Ahí está. Ahí cabe toda, ese es todo el programa que hicimos. Entonces, cuando puedan ver nuestra casa, nuestra flagrante casa, por favor me avisan. ¿Qué le falta a esa decoración? Le falta el sol, ¿cierto? Uno cuando estaba chiquito siempre dibujaba el sol. Entonces, obviamente lo que me permite a mí hacerlo tan rápido, ¿cierto? Es que me sé las funciones de memoria. Eso se llama la interfaz o la interfaz de programación, Application Programming Interface o la API. Vamos a hablar de APIs más adelante, ¿cierto? Entonces, yo me sé la API porque ya la he usado varias veces y si tuviera que usar un paquete nuevo, probablemente la primera vez que lo use tengo que estar pegado de la referencia mirando cómo son los nombres de las funciones y cuáles son los parámetros que pide cada función. Pero, por ejemplo, aquí ya sé que setColor me pide un nombre de color, ¿cierto? También sé que dibujar rectángulo me pide coordenadas, dibujar círculo me pide coordenadas, dibujar polígono me pide coordenadas, ¿ya? Entonces, por favor, pulgar arriba cuando terminen esta y pasamos a otro ejercicio.
Profe, me sale un error. Profe, a mí no me sale, es como el pasto. Dime, no te escuché bien. Alguien me habló, ¿cierto? Sí, profe. A mí, por ejemplo, me aparece como error en set color. Si quiere, Ah, ya les seguro, muestro pantalla. seguro que la C es mayúscula. Espera. Ah, sí, es eso. Miren, chicos, que yo nunca digito eso, o sea, yo nunca lo digito, no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué nunca lo digito? Porque si lo digito, tengo la probabilidad de equivocarme. Entonces, ¿yo qué hago? Yo llamo la clase, lienzo, ¿cierto? Coloco el punto y luego busco en el menú. Entonces, cuando digo set color, ya me queda bien escrito, ¿cierto? Entonces, usar el autocompletar tiene la ventaja de que hace que de que la ortografía quede bien hecha de entrada. Profe, no sé, a mí no me sale el pasto. ¿No Pues te no sale sé, no te sale el qué? la parte del pasto, pues lo de abajo. La parte del pasto lo hicimos con un rectángulo, ¿cierto? El green. Sí, sí, pues yo tengo, Tienes las pues mismas coordenadas que tengo yo. eso mismo, sí, y no, Y la ventana la estás haciendo de 800 por 600. sí, profe. O sea, la ventana la estás haciendo de 800 por 600 y tiene las mismas coordenadas que yo. Sí, Listo. 0, 500, 800. Listo. Entonces compárteme tu No, pantalla, yo miro qué posible problema puede haber. No, mira que no tienes las mismas coordenadas que yo. Dijiste, en la línea 4 dice 800, literal colocaste el signo por y es una coma. ah, ya. Eso. Entonces es ancho y alto. Entonces ahora sí, ahora la ventana, cuando yo dije la ventana es de 800 por 600, es porque es 800 de ancho por 600 de alto. Pero pues ahí se separan con comas los argumentos. Sí, porque ya como me estaba saliendo. Ah, claro. Entonces, ahora sí. Sí, ahorita sí te tiene que salir rectangular, pero tienes varias ventanas corriendo. Dale stop, stop, stop varias veces para que te quite como las 4 cosas que estás corriendo a la vez. Ah, acá ya salió. Ah, bueno, ahí ya salió. Listo. Listo, bro. Gracias. Nada que hacer. Esta es la clase de los super detalles, ¿cierto? O sea, este detalle era una coma. Bueno, un segundo, por favor. Listo, chicos, ¿cómo van? Profe, pregunta, ¿para qué es que sirve set line width? ¿Cierto? Line traduce línea. Width traduce ancho. Entonces, y set traduce setear, pues.
No, no traduce setear. Setear es es una españolización, es un anglicismo. Set es como fijar, ¿no? Entonces ahí literalmente dice fijar el ancho de la línea. 5 píxeles. Ah, ya, ¿Sí? profe, gracias. Y este es set outline, o sea, fijar la línea exterior. Y entonces por eso dice azul. Este es set fill, fijar el color de relleno. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, acá, draw rectangle, dibujar rectángulo, dibujar polígono. O sea, miren que prácticamente los nombres de las funciones les dicen qué hacen. Desafortunadamente sí, no existen, pues no existen lenguajes de programación más allá, por ejemplo, de PCINT y que tiene la capacidad de hacer el pseudocódigo en español. Pero de resto, ningún lenguaje de programación tiene las funciones en español, o sea que necesariamente programar involucra leer en inglés. Por eso el libro de esta clase, de hecho, es en inglés. ¿Ya? Y de una vez se atacan ciertas cosas que dice el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa acerca de la necesidad que ustedes tienen de contacto con la segunda lengua en muchas clases. Pues en esta clase sale natural y es obligatorio porque pues la ayuda de Python en español es horrible. Usualmente es escrita por alguien, no es escrita oficialmente. Y muchas veces ustedes comienzan a buscar páginas web e inclusive videos de YouTube que a ustedes les gusta tanto. Y yo soy muy crítico de eso porque usualmente el video de YouTube, acuérdense que los videos de YouTube están hechos para hacer dinero, ¿no? Entonces, primero, ellos se tienen que asegurar que usted vea el video por más de 40 segundos ahí como para que usted cuente como vista. Entonces, lo que más me desespera de buscar documentación que está en forma de video es que usted pasa 40 segundos y no han empezado lo que necesitan. La documentación que está escrita en español usualmente tiene errores. Entonces acostúmbrense de una vez a que, y de aquí para adelante en toda la carrera, van a tener que programar en casi todas las clases. Entonces es mejor saber que la documentación está en inglés, que lo tengo que buscar en inglés, y que si al principio necesito ayuda, pues más bien prefiero traducir yo mismo que, que, que dejar pues que la lectura sea controlada por alguien más. Para el uso del traductor de Google, por ejemplo, mi recomendación es nunca vayan a traducir un párrafo completo. Google, pues las tecnologías de traducción todavía no son tan buenas. Traduzcan simplemente frase por frase. O sea, pongan una frase a la vez y verán que eso les da mejores resultados. Por ahora traten de traducir palabra por palabra mientras aprenden más vocabulario. Y lo van a necesitar muchísimo. Saben que hay países desarrollados como Alemania, Japón, son países extremadamente desarrollados. Y, por ejemplo, en Alemania, cuando usted llega a sexto, séptimo, bueno, allá son solamente 8 semestres, ¿cierto? Pero cuando usted llega al quinto, sexto semestre, muchas de las materias de facultad ya son en inglés, o sea, ni siquiera en alemán, a pesar de que ellos son un país desarrollado. Pero eso es por estandarización, ¿no? Entonces, vivimos en una cosa que se llama la aldea global. Muchachos, pulgar arriba, por favor, otra vez si ya lograron ver la ventana. Listo, genial. Entonces vamos a construir el ejemplo 2. Entonces, ese fue nuestro ejemplo número 1. Ahora creamos un archivo de Python y lo voy a llamar ejemplo GUI 02. Y entonces, otro ejemplo. Otro ejemplo. De hecho, ¿qué hacemos de segundo ejemplo? Bueno, exploremos más propiedades. Es que en realidad de aquí para adelante es explorar las propiedades y las capacidades que tiene el sistema, ¿cierto? Ustedes pueden, por ejemplo,
Bueno, hagamos lo siguiente. Voy a ir al ejemplo 1 y voy a copiar toda esta primera parte, ¿no? Hasta acá. Porque es igualita. Y no se olviden de que al final debo esperar, ¿cierto? A eso lo hago con la ventana. Ventana, punto, esperar. Y entonces aquí en la mitad, ¿cierto? Dibujo. Entonces, en esa misma ventana de 800 por 600, hagamos una línea, primero que todo. Dibujemos una línea. Lienzo, punto, dibujar, línea. Véanla ahí. Entonces, de nuevo, miren que yo rara vez digito la función. Yo siempre la busco en el menú y así me ahorro usualmente los errores de ortografía y de letras al principio. Entonces, aquí tengo 4 coordenadas. Claro, las 4 coordenadas de la línea que voy a dibujar, dibujémosla desde 0, en la coordenada 500, hasta la coordenada 800 en la misma coordenada 500. Entonces, al principio, este dibujo lo que va simplemente a hacer es me va a dar un piso. O sea, lo que hice fue un piso en esa ventana. Y ahora dibujemos un balón, ¿cierto? ¿Les parece si para dibujar un balón digo lienzo, punto, dibujar un óvalo? Y pues obviamente lo voy a hacer rectangular. Y hagámoslo más o menos de 50 píxeles de lado. O sea, empecemos en 100, en la coordenada 450 con 50 por 50. Entonces ese balón debería ser este balón, ¿cierto? Entonces ahí está ese balón. Entonces hagamos una cosa. ¿Les parece si le damos un bordo a ese balón? Entonces, digamos, lienzo. No, simplemente color y ya. Lienzo.color. Y dibujémoslo, no sé, rojo, por ahora. ¿Qué tal si ponemos a mover ese balón, ¿cierto? Entonces, curiosamente, aquí debe venir una cosa, ¿cierto? Y es que yo debo nombrar el objeto. Para nombrar el objeto le puedo decir, mire, mi balón es igual al lienzo, o sea, lo que sale de ahí. Y este balón va a ser simplemente una variable, un número entero, que identifica todos los objetos que están en la ventana. Es decir, cada vez que usted dibuja algo, él le asigna un número entero. Y entonces, de esta manera, usted puede saber cuál es ese número entero, que se asignó. Y entonces yo lo que puedo hacer en este caso es hacer un movimiento rectilíneo. Para eso existe una función que se llama lienzo.shiftItem. Entonces, mírenla ahí, shift item. O sea, desplazar un ítem. ¿Cuál voy a desplazar? Balón. Y mire que me pide el delta X y el delta Y. O sea, no me pide coordenadas absolutas, sino a partir de donde esté, cuánto me quiero mover en X y cuánto me quiero mover en Y. Yo sé que en Y no me quiero mover. Digamos que me quiero mover en X y el balón tiene 50 píxeles de ancho, entonces movámonos 50 píxeles en X y 0 píxeles en Y. Entonces, miremos qué pasa. Pues no pasó nada porque miren que él empezó dibujado acá, inmediatamente lo movió y yo no tuve ningún efecto. Entonces lo que necesito meter aquí es como una especie de pausa. Entonces miremos en la ventana que puede ser por mí al respecto. Miren, me pregunta una pausa y me la pide en milisegundos. Entonces 100 milisegundos como para verlo despacio. No, todavía no. Necesito más tiempo para poderlo ver. Entonces, 1000 milisegundos. 1000 milisegundos la abre y un segundo después veo cómo se mueve. Entonces, sí, más o menos por ahí. Entonces,
¿Qué pasa si yo quiero repetir ese movimiento muchas veces? Pues ustedes ya se saben la fórmula, ¿no? Por I en rango, hasta el cansancio ya saben hacer esto, 50 veces. Y ahora necesito hacerle un tap a esto porque eso está dentro del for. Pero ya no voy a esperar un segundo cada vez, ahora sí, 100 milisegundos. Si digo, si me voy a mover 50 píxeles por 50 veces, 5 por 5, 25, esto daría hasta 2500. Este número no puede ser tan grande. Ya, entonces, pongámosle 10 para verlo desplazar de esa manera. Entonces, miremos. Entonces, verlo desplazar de esa manera, básicamente todavía es como muy burdo, ¿cierto? La desplazada es muy burda. Claro, porque lo estoy desplazando de a 50 píxeles cada vez, pero si lo desplazo de a un solo píxel, entonces ahorita sí voy a necesitar muchos desplazamientos, ¿cierto? Obviamente se va a mover más despacio porque son más puntos y a la misma velocidad estoy yendo en distancias más cortas. Entonces, obviamente, esto también significa que necesito bajarle la velocidad. Bueno, subirle la velocidad, bajarle el tiempo. Entonces, ahora sí, espere solamente 10 milisegundos y desplácelo de a uno. Entonces, ahora yo puedo ver, claro que si lo voy a desplazar de un píxel, entonces necesito desplazarlo que 500 píxeles. Miremos. Ahora sí lo estoy viendo subir. Entonces, el comando, o sea, miren que no hay nada nuevo en realidad en este ejercicio, simplemente lo mismo, un nuevo comando, shift item, desplaza el ítem una cantidad de valores en X y una cantidad de valores en Y. Santiago, Profe, ¿y cómo le damos o sea, para que como que estuviera girando, como estuviera girando, no sé, de pronto hay alguna forma para que se pueda mirar eso? ah, sí, sería chévere, ¿cierto? Ponerlo a A rotar. girar. Eh, Casi todos estos objetos tienen unas transformaciones de coordenadas, ¿cierto? Este paquete está hecho encima de otro paquete que se llama tkinter y definitivamente en ese paquete tkinter hay funciones para hacer la rotación. Yo la verdad no me acuerdo si aquí hay alguna función específica para eso, pero como les dije, siempre que ustedes necesitan algo, pues hay que buscar si hay una función que lo haga, ¿no? Ah, remove. Pensé que lo había encontrado. No, es remover el objeto, es borrarlo. Listo, miren, no está como tal rotar, ¿cierto? Pero obviamente entonces si ustedes quisieran rotarlo, tendrían que borrarlo y volverlo a dibujar. ¿Sí? Esa sería como la opción de hacerlo en este caso. Entonces, a pesar de que obviamente Easy Graphics, por ser easy, por ser fácil, está limitado en algunas cosas, pues siempre hay trucos, ¿no? Por ejemplo, miren, como estamos haciendo un balón de un solo color, pues rotarlo no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se va a ver igual. Pero, ¿qué tal si le cambiamos el color? Eso sería como lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo le cambio el color como lo dibujo en cada, eh, en cada una de esas 500 iteraciones, ¿cierto? Entonces pues voy a ver el efecto que creo que ustedes quieren buscar. Entonces miremos. Hagamos algo, convirtamos, no digamos que estos son 500, sino 250, la mitad. Aumentemos el tiempo un poquito más y digamos que esto se mueve de a 2 píxeles. Miremos cómo se mueve eso ahí. Está relativamente bien el movimiento, ¿cierto? Eso es.
Ahora yo quiero que cuando él empiece en color rojo, pero cuando termine en color azul. De tal manera que en cada movimiento le vaya cambiando el color a eso. Entonces, si yo voy a hacer eso, puedo aquí mismo cambiarle el color y decir lienzo.setColor. Entonces, miren, empecé en rojo y quiero terminar en azul. Entonces, este pedacito se los tengo que explicar un poquito. Tengo que ir acá y en Google busquen una cosa que se llama el Color Wheel o la rueda de color RGB. No sé si me parece que buscar en español podría surtir efecto, pero pues de una vez busquen en inglés Color Wheel RGB y eso les muestra unas ruedas de colores. Usualmente cualquiera de estas tiene los valores. Bueno, no cualquiera tiene los valores definitivamente. Por ahí hay una que me gusta mucho que es esta. La voy a abrir en una nueva ventana para poderla ver grande. Miren que esta rueda tiene los colores. Entonces yo puedo definir dos colores que yo quiera, en donde quiera comenzar y en donde quiera terminar. Entonces, por ejemplo, voy a decir que quiero empezar en el color rojo. Las coordenadas del color rojo en el espacio de color son 255,00. Y las coordenadas, por ejemplo, del color totalmente opuesto, que es el cian, son 0, 255, 255. Entonces, eso básicamente quiere decir que el color rojo empezó, y aquí bien las coordenadas vienen en orden rojo, verde, azul. Entonces, rojo, verde, azul, que es usualmente el orden, viene en 255,00. Entonces, este ciclo for, de hecho, empieza, bueno, hagámoslo hasta 255 para no tener problema de números no enteros. Entonces, hagámoslo desde 0 hasta 256, de hecho, y eso iría desde 0 hasta 255. Entonces, para ir de 0 a 255 en el color rojo, o sea, sé que el color rojo empezó en 0. Entonces, le voy a decir que el color es I. Y en el otro caso le voy a decir que es 256 menos I. 255, perdón, menos I. Y en el otro caso le voy a decir que es 255 menos I. Entonces, ¿cómo sé que hice eso? Es porque el color cian empieza en 255, termina en 255 y 255. Entonces, miren, cuando I vale 0, el color va a ser 0, 255, 255, o sea, rojo. ¿Ya? Pero cuando I vale 255, entonces el color I va a ser, lo hice al revés, va a ser 255, sí, lo hice al revés. O sea, yo necesito es que empiece en rojo, lo hice al revés. O sea, necesito que empiece, que cuando I vale 0, esto valga 255 y los otros valgan 0 y 0. Eso, ahora sí. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Cuando el lienzo comienza en ese color, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que en la primera iteración I vale 0. Entonces, el color es 255 menos 0. Rojo es igual a 255. 0 y 0, entonces el color es rojo. Miremos la última iteración. La última iteración, esto vale 255. Entonces, 255 menos 255, R vale 0. Y los otros van a valer 255. O sea que tengo todas las transiciones y todos los colores entre el rojo y el cian en la mitad. Miremos cómo se comporta esa vaina, ¿cierto? Así como está, se tiene que comportar de alguna manera. Entonces abre la ventana y a medida que va avanzando, no pasa nada. ¿Por qué? Porque dije algo y no lo hice, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dije que no hice? ¿Se acuerdan? Cuando me preguntaron, ¿lo puedo rotar? Y entonces dije, no lo puedo rotar, pero puedo... ¿No se acuerdan? Cambiarle el color. Sí, no. Dije que no lo podía rotar automáticamente, pero para hacer el efecto de rotación podía eliminarlo y volverlo a dibujar en la nueva posición, ¿cierto? Entonces les dije, pues como este es un valor de un solo color, pues rotarlo no tiene sentido, pero lo que podemos hacer es cambiarle el color en cada
en cada posición, ¿cierto? Y a medida que le cambio el color, simplemente lo voy dibujando. Entonces lo que debo hacer en realidad ya es removerlo y dibujarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en cada iteración? Aquí lo dibujo. ¿Sí? Entonces lo dibujo y luego en vez de correrlo, lo remuevo. Remove item balón. Entonces miren, lo dibujo de un color y después de que lo dibujé de ese color, lo remuevo después de que pasó la pausa. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración lo vuelva a dibujar de ese color y luego le vuelva a poner el otro color que estoy buscando y así sucesivamente. La cosa es que así como están cambiando los colores, pero no está cambiando la posición de X, ¿cierto? La posición de X la puedo poner a valer en función de Y, ¿cierto? Y X empieza en Y más 100, ¿cierto? Ahí empieza Y. ¿Ya? Y la voy a incrementar de 1 en 1 hasta 256. Dejémoslo por ahora así porque no quiero gastar más tiempo, pero por ahora entonces esto lo que va a hacer es que Y comienza a moverse píxel en píxel. Ah, pero lo estamos moviendo de a 2 píxeles, o sea que comencemos así. Comencemos así. Entonces voy a cerrar la ventana y lo voy a... Entonces miren que ahora lo que estoy haciendo es lo dibujo con un color. De hecho ya no tiene sentido esto porque lo estoy haciendo dentro del ciclo, ¿cierto? Dibujo la línea y dentro del ciclo pongo un color, dibujo el primer balón, espero un tiempo y lo remuevo. Le cambio el color, lo dibujo con otro color, espero un tiempo y lo remuevo, pero en la nueva posición. Entonces ahorita que lo corro, yo veo que el balón sigue avanzando y a medida que va avanzando, ¿cierto? Va cambiando todos los colores. Y entonces aquí lo que pasa es que miren que en la última iteración también lo remueve. Entonces para evitar eso, evitar que no lo remueva, diga que si I es igual a 256, perdón, si I es menor, estrictamente menor que 255, lo remueva, en otro caso no. Entonces, corrámoslo. Y esto se hace para poder que en la última iteración no lo vaya a borrar. Bueno, listo, ahí quedó. Y ustedes ahí no le estamos dando movimiento a X, ¿cierto? Pero, le estamos dando movimiento a X, pero no a Y. Pero nada les impide darle movimiento a Y, ¿cierto? O sea, este es Y. Y lo tienen constante. ¿Qué pasa si a esa constante, por ejemplo, le restan Y? Bueno, le restan Y. Si le restan Y, lo que van a ver es que el objeto se mueve linealmente hacia arriba mientras cambia de color. Sin embargo, ustedes saben que ese movimiento no es como muy natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si le restan, por ejemplo, I al cuadrado? Es una parábola, ¿no? Obviamente necesitan unas constantes ahí, ¿no? Es decir, en este sistema, dibujémoslo así primero para demostrarles algo. En este sistema de coordenadas, y esto se los voy a dejar de tarea. Miren ese sistema de coordenadas. En este sistema de coordenadas, esta es la X, esta es la Y, ¿cierto? Este valor, ¿cuánto dijimos que vale? 450. Y entonces la pelota empieza aquí,
sea, la pelota empieza ¿en qué coordenadas? En la coordenada 100, en la coordenada 100, 450. Y la pelota termina por acá. Ustedes deben poder calcular en qué coordenada termina. Si quisieran que el movimiento fuera natural, pues obviamente tendría que ser parabólico, ¿cierto? Entonces, para que él haga el movimiento parabólico, esta cosa que está aquí es una función, es y igual a una función de x. Ay, yo sé que todas las parábolas se comportan de la forma a por x al cuadrado más b por x más c. Obviamente, lo que necesito para poder que haga este movimiento es encontrar los valores correctos de A, de B y de C, ¿cierto? Que me permitan hacer ese movimiento en particular. Entonces, ya, si quieren jueguen un tanto con los valores de A, B y C, ¿cierto? Para que les haga el movimiento que ustedes esperarían. De hecho, obviamente 450 debe ser positivo y obviamente el valor de x debería ser negativo, ¿no? Entonces, por eso le puse y al cuadrado negativo, pero aquí también debe haber un coeficiente y ese coeficiente probablemente es pequeño. Ya, experimentemos. Y lo más seguro es que hay otro coeficiente por ahí metido. ¿Qué pasa si lo ponemos mucho más pequeño? Ya ni siquiera... Claro que, de hecho, si lo notaron, ¿cierto? Ahí el movimiento que está haciendo es como este. Y en realidad el movimiento que ustedes quieren hacer es como este. ¿No? Entonces, pero ustedes saben que una ecuación, ya que describe ese movimiento de esta manera, ¿cierto? Es básicamente y igual a algún valor de a por x al cuadrado más algún valor de b por x más algún valor de c. ¿Cuánto valen a, b y c para que el movimiento que se describa sea este? O pueden abrir el libro de física, ¿cierto? Y buscar las ecuaciones de movimiento parabólico simple y poner la ecuación de y para el movimiento parabólico simple. Listo, chicos. Esa era básicamente la introducción acerca de Easy Graphics. Dos cosas en particular, ¿cierto? Es que hicimos dos ejemplos, un ejemplo en donde podemos poner muchas figuras geométricas y lo único que tengo que hacer es empezar a jugar con las coordenadas y los colores. Y aquí jugamos con coordenadas y colores, pero también además con la posición del balón y lo hicimos de dos maneras. Lo hicimos haciendo un movimiento o borrándolo y volviéndolo a colocar. Ese es el resumen de todo el día de hoy, ¿no? Instalamos un paquete, miramos cómo hacer figuras geométricas en una ventana y jugamos con una bolita moviéndose por la ventana. No sé si hay alguna pregunta. Profe, en este segundo programa, en el mío, pasa algo, pero no sé qué. ¿Quieres compartir tu ventana? Entonces dice, type error, set color tiene 2 a 4 argumentos posicionales y se le dieron 5. Ah, claro, le diste, es 255 menos i, no coma i. Es menos. Es menos i. Para que en la primera iteración, cuando i valga 0, el color rojo valga 255. Ah, ya. Entonces, Y ahí el sí azul y ya. el verde valgan 0. Entonces, dale a correrse a ver si te bota. Listo, ahí está. Y ahí va cambiando de color a medida que avanza. Ah, listo, profe. Si fuera el problema de la rotación que alguien propuso, pues es lo mismo, solamente que cuando se redibuja en la posición que usted ya lo quiere dibujar. Listo, profe. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta?
¿Listo? Entonces este es un buen momento para detener la grabación.